surge como periodo histórico, tenemos que recordar que muchos pensadores, especialmente de la Edad Moderna, consideraban con bastante desprecio este periodo de la historia. ¿Para qué estamos con cosas? Basurero histórico, época oscura, retroceso. En general, la Edad Media era un periodo de tiempo bastante mal mirado por específicamente la intelectualidad y los artistas del Renacimiento italiano. El famoso Resurgimiento, ¿verdad? Resurgimiento italiano, Renacimiento para nosotros. Entonces, y se toma como inicio de la Edad Media la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando el último emperador, un niño en realidad, Rómulo Augustulo, ¿no es cierto?, en el año 476, es destronado por el jefe germánico Odoacro, ¿ya? Él y sus érulos, pueblo germánico, ¿verdad?, invade Italia y destrona a Rómulo Augustulo, que insisto, era un niño de 14 años. En el fondo, su poder era muy nominal. ¿Ya? Al poco tiempo después fallece en una villa ahí cerca de Nápoles. Entonces, ahí comienza oficialmente la Edad Media, ¿verdad? Se señala, ¿no es cierto?, que considerando, ¿verdad?, que la mayoría de los artistas del Renacimiento admiraban de manera muy notoria la antigüedad clásica, es decir, los autores y artistas griegos y romanos, especialmente griegos, y también se consideran que ellos mismos, la misma generación de artistas del Renacimiento, estaban pero bastante por sobre el nivel de la Edad Media, ¿verdad? Consideran que lo del medio, esa etapa de la intermedia, justamente era como, por así decirlo, un paréntesis en el devenir de la historia. Y de hecho, y aquí voy a retroceder un poco porque el mismo nombre a veces tiendo a confundirme, ¿verdad? En cuanto a la pronunciación, don Flavio Biondo de Forlì, ¿ya? Se dice que este caballero, ¿verdad?, fue el primer autor de historia que señaló, ¿verdad?, ese nombre, Edad Media. Bueno, ahora, la Edad Media se divide en algunos periodos como el que está ahí este momento en pantalla, ¿verdad? La Alta Edad Media. La Alta Edad Media es el periodo de historia de Europa y Oriente Medio que comienza en el siglo V y termina entre los siglos IX y X, distinguiéndose así este periodo del siguiente, conocido como Baja Edad Media, ¿ya? O sea, la Alta Edad Media se inicia cuando comenzó, ¿verdad?, el periodo completo, en el 476, ¿verdad?, y termina, y ahí no hay un acuerdo exacto cuando termina la Alta Edad Media. Algunos dicen siglo IX, otros siglo X, ¿verdad? Incluso he leído en otros textos del siglo XI, ¿ya? Pero es más, fundamentalmente son en torno a 4 primeros siglos. Bueno, generalmente se admite que comienza en el año 476, ya con la deposición del último emperador romano de Occidente, don Rómulo Augustulo. Si bien hoy se opta por indicar simplemente al siglo V en sus últimas décadas. ¿Ya? Claro, también es evidentemente que uno no puede tan precisamente decir tal día, tal año, tal mes, tal día comenzó una era nueva. En realidad es complejo una cosa así, decir eso, por ejemplo, con tanta exactitud. Por eso hoy día se prefiere decir en torno al siglo V, en torno al año 476. Se toma un punto como referencia importante, ¿verdad? Evidentemente la caída del Imperio Romano de Occidente generó un cambio epocal, evidentemente que así, por las razones que vamos a ver después, ¿se dan cuenta? Pero es lo más probable que mucha gente de ese instante, todo por así decirlo, no supiera qué había pasado de verdad en Europa. O sea, sabía que hubo una invasión, ¿no es cierto?, que cambiaron a un emperador romano por un jefe germánico, pero que de verdad tuviese claridad que comenzaba una era distinta, yo creo que no. Y quién sabe, chicos, chicas, que en torno a la pandemia que estamos viviendo, que para mi preocupación algunos países piensan que se está superando, y para mí eso es muy peligroso, ¿ya? El temita de pensar que se está superando así tan rápido. Piensen que realmente estos procesos pandémicos, epidémicos, ¿verdad?, son bastante más largos. Bueno, ¿quién dice que a partir de esto, ya en el futuro, cuando nosotros ya no estemos, ¿verdad?, estoy pensando en unos, no sé, por 300, 500 años más, antes tal vez, se nos dijera que, bueno, el 2019
con el surgimiento de la pandemia, ¿verdad? Pongámosle, que se descubre ya a ciencia cierta, un experimento fallido allá por la China, etc. Comenzó una nueva era. Y el ser humano, ¿verdad? Tiene su devenir estas características. Claro, porque lo mismo se dijo en su momento dado de la llegada del hombre a la luna, ¿verdad? O la explosión de la bomba atómica, o la aparición de la informática como instrumento cotidiano de uso, ¿cierto?, doméstico. Porque esos también son los otros quiebres, ¿verdad?, de la edad contemporánea. La bomba atómica, la llegada del hombre a la luna, la aparición, ¿no es cierto?, de informática, del internet después. Entonces, claro, nosotros estamos viviendo esa época. Es difícil que nosotros mismos tengamos esa realidad, decir, oye, estamos en otra época. Pero hagan memoria, o sea, estamos en el 2021, ¿cómo vivimos hoy día? Es bastante distinto a cómo vivíamos en el 2011. Y estamos hablando de 10 años, hay una historia de 10 años muy poco, un suspiro de 10 años. Entonces, todo lo que ha cambiado en nuestras vidas, ¿qué 10 años? En los últimos 2 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero para tener claro, cuando hay un cambio epocal, es necesario que ese cambio lo identifiquen, lo descubran, lo decidan, ¿verdad? Personas ya alejadas más en el tiempo, para que tenga más objetividad histórica, como se denomina. ¿Ya? Bueno, el final de esta época, me refiero a la Alta Edad Media, suele ser situado en el final del siglo IX, con el comienzo de las instituciones feudales, las incursiones vikingas y magiares. Vikinga, ¿verdad?, de estos pueblos del norte de Europa, ¿no es cierto? Estoy pensando en Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, todos pueblos que tuvieron a los vikingos entre sus habitantes. Por estos pueblos, esta palabra vikingo viene del antiguo noruego vik, V-I-K, que significa rada, ensenada, bahía. Es la teoría que más se acepta, de ahí vendría vikingo, porque esos son lugares como sus bases de operaciones. Bueno, ellos, ¿verdad?, que se desenvolvieron originalmente en el mundo escandinavo, mar Báltico, mar del norte, con el tiempo llegaron hasta el Mediterráneo, de hecho hasta el norte de África, los vikingos. Y si me apuran un poquito, hasta Tierra Santa con las cruzadas. Claro, muchos vikingos. ¿Te das cuenta? Sumando y restando, la invasión vikinga fue más mala que buena. Porque por último, ¿verdad?, las invasiones germánicas previas, ellos establecieron un modelo sociopolítico que dio origen con el tiempo al feudalismo, ¿verdad? Un modelo más atomizado, que iba como en disputa, ¿verdad?, con el Imperio Romano, estilo imperial, grandilocuente, macro. ¿Se dan cuenta? En cambio, los vikingos, la verdad es que no, los pillajes y incursiones de los vikingos, ¿verdad?, en el norte de Europa generaron mucha pérdida, ¿ya? Pueblos saqueados, gente asesinada. Entonces, era un pueblo más bien violento. Ahora, tal vez como un elemento positivo, no es el único, pero es un elemento positivo, es que está ya absolutamente comprobado, sin ninguna posibilidad que se le desmienta, que los vikingos llegaron 500 años antes que Colón a Norteamérica. ¿Ya? De hecho, Colón y sus compañeros llegan al Caribe en 1492, ¿verdad? En torno al año 1000, o sea, casi 500 años antes, ¿verdad? Primero Eric el Rojo, ¿no es cierto? El gran Eric el Rojo, ¿verdad?, llega hasta Islandia, esta isla, ¿no es cierto?, en medio del Atlántico. Y su hijo Leif, llamado por eso Leif Erikson, ¿cierto?, completa el viaje de su padre y llega hasta, se supone que llegó a donde hoy día está Pensilvania, la zona norte de Estados Unidos, Nueva Inglaterra, por ahí. ¿Ya? De hecho, él, en su relato, porque se ha devolvido tuvo muy poco tiempo, ¿eh? Él habla de Vinland, tierra del vino, porque en su incursión en terrenos, ¿verdad?, más interiores, descubrió parronales, etc. ¿Ya? Más que parronales, perdón, parras, vides, ¿ya? Entonces, tierra del vino, Vinland. Se dice que los vikingos tuvieron algún tipo de enfrentamiento con los aborígenes estadounidenses, o que hoy día Estados Unidos, ¿ya? No está comprobado. La cosa es que se devuelve, ¿no es cierto?, Leif Erikson. ¿Una consulta, parece? Sí. Juan Tapia dice que tuvo problemas de conexión y pregunta si ya pasó el feudalismo. No, dile. Que no, todavía no. Gracias. Bueno, entonces, los vikingos, ¿verdad?, tienen esa por así decirlo, mérito histórico, ¿ya? Ahora, los magiares,
que también se nombra como una incursión en la Alta Edad Media, ¿verdad? Los magiares es un pueblo de Oriente que se instaló en lo que hoy día es Hungría, los magiares, ¿verdad? De hecho, a los húngaros, así como, por ejemplo, a los peruanos le dicen incas, a los uruguayos charrúas, tal vez a nosotros mapuches o araucanos, ¿verdad? A los húngaros se les dice magiares, como una forma, ¿verdad? O a los mexicanos, aztecas, por ejemplo, ¿verdad? Aztecas, bueno, los magiares, se les dicen a los húngaros. ¿Ya? Esta fue una invasión desde el Oriente, ¿ya? Ahora, la renovación del poder imperial en Oriente, con la dinastía macedónica y la decadencia del califato abasida árabe en España, ¿ya? En España, ¿verdad? Los árabes estuvieron casi 750 años. Piensen ustedes que los árabes, ¿verdad? Llegan a España en el año 711, cuando el jefe árabe Tariq, ¿cierto? Tariq, que venía del norte de África, desembarca en España, ¿no es cierto?, tras remontar en lo que hoy día se denomina Estrecho de Gibraltar, ¿verdad? Y derrota a los visigodos, ¿cierto? Mandados por el rey visigodo Rodrigo, ya que después muere. Bueno, los árabes se propagan por toda la península ibérica y la dominan íntegra, ¿ya? Duró alrededor de 750 años la presencia árabe en España. Por eso que hay, incluso en el idioma castellano, ¿verdad? Hay muchas palabras, elementos, ¿verdad?, de origen árabe. Pues, comidas, bailes, etc. Claro, si la cantidad de tiempo que los árabes estuvieron en España, por lo tanto, dejaron su impronta, ¿ya? Bueno, la Baja Edad Media. La Baja Edad Media constituye el último periodo de la Edad Media y comprende los siglos XIV y XV, aunque algunos historiadores sitúan su comienzo en el siglo XI, negando la existencia del periodo de la plena Edad Media, siglos IX al XIII, ¿ya? Estuvo marcada por la crisis desencadenada por el imperio de la peste negra, por el impacto, perdón, de la peste negra, iniciado en 1348, y que redujo la población europea a menos de la mitad. Por eso yo les digo, muchachos, las pestes, las pandemias, ¿no es cierto?, no es un tema que se pueda decir, ya, superamos esto en tan poco tiempo. Por supuesto, yo sé que hay ansiedad, de verdad, deseo de retomar nuestra vida normal. Todo eso yo lo entiendo. Está claro que es alienante no poder, por ejemplo, de verdad, claro, uno dice, en mi caso no tanto, profe, porque yo WhatsApp, sí, puede ser, ¿ya? Pero lo sumamente importante es eso, tener claro que son procesos más largos, ¿ya? Que implica un cambio de vida, un cambio conductual, un cambio de hábito, y esto ya pasó en la Edad Media, ¿te das cuenta? Claro, porque la peste negra también demostró una tremenda crisis higiénica de ese tiempo. Recordemos que durante la Edad Media, ¿verdad? El aseo corporal, por ejemplo, de la persona era muy básico, muy básico. El tema de bañarse a diario, por ejemplo, no era un tema recurrente en esos años. Y además que no había las comodidades para hacerlo tampoco. En muchas partes incluso el agua escaseaba. Entonces se privilegiaba, ¿verdad?, el agua para el consumo más que para el aseo personal, por ejemplo. ¿Te das cuenta? La vida dentro de los castillos medievales era bastante poco higiénica. Tanto así que se dice que el origen de la colonia del perfume es ese. Porque era tan el mal olor que despedían, ¿verdad?, los habitantes de los castillos, los nobles, específicamente por su poca frecuencia del baño, ¿no es cierto?, que el perfume, la colonia, ¿verdad?, en Francia, nace para un poco contrarrestar los malos olores personales. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, es bien complejo, uno no se imagina alguna cosa así, porque estamos hablando de la clase alta europea medieval, ¿ya? Bueno, la Baja Edad Media es un término que a veces produce confusión, porque procede de un equívoco etimológico entre alemán y castellano. Baja no significa decadente, sino reciente, por oposición al alta de la Alta Edad Media, ¿ya?, que significa antigua, en alemán alt, viejo, antiguo, ¿ya? Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de Alta Edad Media y Baja Edad Media, nos está refiriendo, Humberto, a, no sé, porque una Edad Media fue como el apogeo, ¿no es cierto?, más brillante, más desarrollo,
más positivo, no, y la otra decadente. No, aquí estamos hablando de que la alta edad media es más atrás en el tiempo y la baja edad media es más reciente en el tiempo, más actual. Esa es lo que es la diferencia entre esos dos conceptos, ¿ya? Ahora, no obstante, es cierto que desde la perspectiva historiográfica puede verse al conjunto del periodo medieval como un ciclo de nacimiento, desarrollo, auge e inevitable caída de una civilización. Modelo interpretativo que inició Gibbon, un historiador inglés, para el Imperio Romano, donde es más obvia la oposición entre alto imperio y bajo imperio, y que se ha aplicado con mayor o menor fortuna a otros contextos históricos y artísticos. Claro, porque en la historia del Imperio Romano, de verdad, el Alto Imperio Romano superó ampliamente al Bajo Imperio. Ya el Alto Imperio Romano de partida tuvo líderes más notables. Octavio, bueno, antes Julio César, ¿no es cierto? Octavio, Marco Aurelio. Pero después se empieza la decadencia, lo que se llama el Bajo Imperio, que termina precisamente en la derrota de los romanos frente a los germánicos. Que era impensable eso en los tiempos del Alto Imperio, ¿se dan cuenta? Porque Roma era una potencia militar, pero absolutamente, a ver, inigualable en materia militar. Se sabía que a la larga Roma iba a ganar la guerra, por ejemplo. Podía perder tantas batallas, pero Roma siempre se recuperaba y ganaba finalmente la guerra. Derrotar un ejército romano era muy difícil, por muchas razones. Entre otras cosas, ¿verdad? Porque el ideal originario de Roma, ¿verdad? Era el ciudadano, ¿verdad? Que defendía su patria empuñando el arma, ¿verdad? Como un tema de conciencia nacional y sobre todo de sentido de superioridad frente al enemigo. Por eso es que combatía con tanto valor. Pero después, cuando vinieron los vicios, vinieron, ¿no es cierto?, el tiempo ya del imperio, el Estado romano se preocupaba más bien de entretener a la gente que de propagar su cultura. Vinieron el tema de estos de los juegos en el Coliseo, emperadores decadentes como Calígula, como Nerón, como Cómodo. Entonces, ahí lamentablemente estas virtudes romanas originarias fueron decayendo, y finalmente ya los romanos no querían ellos mismos defender su patria, sino que contrataron a los pueblos germánicos tal cual, mente pago, tropas mercenarias para que ellos vigilaran, ¿verdad?, las fronteras del imperio. Los germanos aceptaron. Muchos de ellos se aliaron con Roma, se establecieron, autorizados por Roma, ¿verdad?, en algunas partes de cercanas a las fronteras del imperio, ¿verdad?, y actuaron como barreras contra otros germanos que no estaban federados, es decir, aliados. Pero después estos hermanos amigos se empezaron a dar cuenta, ¿por qué nosotros estamos trabajando para estos otros cuando podemos quitarles todo lo que tienen? Pues si imagínate, nos tienen que pagar a nosotros para que nos defendamos, armas en la mano. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese cambio, ¿verdad?, de mentalidad de los germanos, que fue lento, después significó a la larga la ruina del Imperio Romano. ¿Ya? Entonces, esa imagen, ¿verdad?, del romano fofo, más bien generalmente ebrio, de guata comiendo uvas, que ha llegado hasta nosotros, ¿verdad?, por las películas, por las caricaturas, ¿verdad? Eso es más bien del Bajo Imperio Romano, no del Alto Imperio. ¿Ya? Entonces, volviendo, la Edad Media, ¿verdad?, tiene dos grandes etapas, la Alta Edad Media, ¿listo?, y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media comienza el siglo V, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y termina en torno al siglo IX, ¿ya? Pero hay autores que dicen que esto se extiende hasta el XIII, ¿ya? Bueno, la Baja Edad Media comienza en el siglo IX, ¿verdad? Y va a terminar con la caída de Constantinopla, el poder de los árabes, ¿verdad?, en 1453, que finalmente da cuenta del fin de la época entera. No solamente termina la Baja Edad Media, sino también termina la Edad Media completa, ¿ya? Bueno, durante la Alta Edad Media, la Iglesia Católica, organizada en torno a una estructurada jerarquía, con el Papa como indiscutida cúspide, constituyó la más sofisticada institución de gobierno en Europa Occidental. El papado no solo ejerció un control directo sobre el dominio de las tierras del centro y norte de Italia, sino que también lo tuvo sobre toda Europa, gracias a la diplomacia y a la administración de justicia, en este caso, mediante el extenso sistema de tribunales eclesiásticos. ¿Ya? Piensen ustedes que el poder del Papa en la Edad Media fue clave, porque había una cierta unidad religiosa en Europa Occidental. Ya había habido un cisma antes, Según Wikipedia, archivo Western European Location. Disculpen, muchachos. Miniatura de imagen.
Se me volvió loco aquí un celu. Empezó a hablar solo. A mí también ¿Ya? me hizo como buscar algo. ¿De verdad? De cancelar. Ya. La rebelión de las máquinas, chicos, tanto el celu del tío Francisco como el mío empezaron a hablar solo. Sí. La rebelión de las máquinas, ¿eh? Disculpe, yo aquí ya lo silencié ya. ¿Te portáis bien, eh? Le digo al celu. De verdad, empezó a hablar solo. No dice nada. Me da miedo. ¿Se imagina que sea cierto lo que decía Terminator? La rebelión de las máquinas. Ya. Tanto así que me perdí, pues. El celu tuvo la culpa, mañana lo deja castigado. No. El Papa. Entonces, el Papa era un rey, ¿verdad? Pero desde el punto de vista político. No solamente era un líder de tipo espiritual. Incluso hubo papas que descuidaron lo espiritual y más bien se centraron en lo político y bélico. Yo siempre he sido el caso, el Papa Julio II. ¿Ya? Es un clásico, no está muy disponible en los buscadores de películas, pero por ejemplo, la famosa película es un clásico, ¿ya? La agonía y el éxtasis, de Red Harrison con Charlton Heston, que es la vida en el fondo de Miguel Ángel, el escultor. Ahí muestra al Papa Julio II, armadura, ¿verdad?, peleando con espada en mano contra su enemigo. Y después termina la batalla, él vence, se ve en la película, se despoja de su armadura y se pone su hábito, ¿verdad?, y su mitra, ¿no es cierto?, en la cabeza, y empieza una ceremonia religiosa en la Basílica de San Pedro en Roma. Entonces, claro, hoy día es impensable, un independiente que uno pueda tener discrepancias con el Papa Francisco, por ejemplo, pero sí, pues yo no veo al Papa Francisco camuflado con uniforme, ¿verdad?, de comando, disparándole a un enemigo. ¿No? La visión ha cambiado un poco de la misión del Papa en la Tierra, repito, independiente que a lo mejor tenemos discrepancia con la institución completa, digamos. En cambio, ese tiempo no, pues. Julio II, incluso se le llamaba así, el Papa Guerrero. El Papa Guerrero, Papa Julio II. Entre paréntesis, él tenía ciertas peleas con Miguel Ángel, el famoso escultor y pintor, ¿ya? Porque él le mandó decorar todo el techo, el cielo, mejor dicho, de la Capilla Sixtina, ¿ya? Y este caballero, el Papa, no era nada muy generoso con la plata, ¿no? De ese, por ejemplo, Miguel Ángel tenía que a ese de su bolsillo cancelarle a sus empleados, ¿ya? Porque era una tremenda obra. Así que en la película, se la pueden encontrar por ahí, la agonía y el éxtasis. Más encima, el Papa lo apuraba a Miguel Ángel para que terminara la obra, ¿ya? Entonces, siempre hay un diálogo muy chistoso, ¿eh? Bueno, chistoso en el contexto literario me refiero. ¿Cuándo irás a terminar?, le decía el Papa. Y el otro de la rienda del andamio, ¿cuándo termine? ¿Ya? ¿Cuándo irás a terminar? Y el otro inevitablemente decía, ¿cuándo termine? Bueno, en un momento dado Miguel Ángel terminó, y de hecho, el juicio final, ¿verdad?, es que está en la Capilla Sixtina, es considerada una de las obras más emblemáticas y hermosas del Renacimiento italiano, que provocó crítica en su momento, ya fundamentalmente porque Miguel Ángel, ¿verdad?, osó, se atrevió. Por eso la gente disruptiva ha estado en toda la época, y algunos genialmente disruptivos. Imagínense, pues, Miguel Ángel osó dibujar seres humanos desnudos, pues, muchachos. Cuando en ese instante no se veía nada de eso, sino que desde la antigua Grecia. ¿Te das cuenta? Entonces los cardenales, los obispos cercanos al Papa, querían prácticamente tirarle pintura a lo que hizo Miguel Ángel y sacar todo eso. Pero ahí el Papa Julio II se impuso. Por eso hoy día tenemos el juicio final, que es de Miguel Ángel. ¿Ya? Claro, el Papa Julio II era mano guagua, ¿no? Entonces tenía que estarle constantemente Miguel Ángel recordando sueldos atrasados y cosas por el estilo, ¿eh? Todo eso se ve en la película, si algún día la pueden ver. Bueno, la espiritualidad alto medieval adoptó un carácter individual, centrada ritualmente en el sacramento de la Eucaristía y en la identificación subjetiva y emocional del creyente con el sufrimiento humano de Cristo. Y ahí hay una pequeña, o gran, mejor dicho, evolución, ¿verdad? En el fondo ver a Jesús, ver, ¿no es cierto?, incluso a Dios Padre, ¿verdad?, pero más personificado, no tan etéreo. Es más, hermano, ¿cierto?, estas representaciones de la Sagrada Familia, que también uno puede entrar a discutir un poco la historicidad de eso, pero es también propio de estos nuevos tiempos. ¿Por qué, por ejemplo, Jesús tiene esos rasgos? Porque el hombre medieval, europeo, ¿verdad?, quiso ver en el Señor Jesucristo, ¿verdad?,
un hombre con facciones de acuerdo al habitante de Europa, del lugar donde se estaba haciendo ese retrato, ¿verdad? Por eso es que no le conservaron ni respetaron tal vez sus facciones originales. Eso de Jesús pálido de ojos verdes, por ejemplo, evidentemente es un modelo europeo, muchachos. Lo mismo que María, tal vez José. ¿Ves? Y es así, es más, y eso no se detuvo ahí. Para nada se detuvo ahí. Oye, pues si la Virgen de Guadalupe en México, oye, anda a cualquier mexicano cuestionarle de su Virgen de Guadalupe, va a sacar su pistolote, eso no le dice eso, ¿no es cierto? Pero la Virgen de Guadalupe, ¿qué es lo que es? Es una simbiosis, ¿verdad?, entre María, un personaje, ¿verdad?, o Miriam, en lenguaje arameo, hebreo o arameo, ¿verdad?, de cierta característica, y la Virgen de Guadalupe tiene rasgos indígenas. Entonces, eso también en historia se denomina sincretismo religioso, que es muy común. Lo más probable es que Buda, saquemos un poco el ejemplo de Jesús y su familia. Buda, Siddhartha Gautama, Buda. Ese Buda que aparece en Japón, por ejemplo, lo más probable es que esos rasgos no tienen nada que ver con el Buda original. Claro, porque Siddhartha Gautama era hindú. Y los rasgos de los indios, ¿verdad? O hindúes, indio en el sentido correcto de la palabra, son bien distintos a los japoneses. Por eso ese Buda que está presente en los templos, ¿verdad?, japoneses, ¿verdad? O sea, si tuviera un pariente de Buda verdadero, diría que este señor, o sea, no tiene nada que ver con el Buda original. Eso también es otro ejemplo de lo que se denomina sincretismo religioso. Y también, por supuesto, la creciente importancia del culto a la Virgen María, ¿ya? Eso también es medieval, ¿verdad? Las primeras agrupaciones o comunidades cristianas no tenían ese culto, no le daban a María la condición de santa. Eso es posterior, es de la Edad Media, hasta el día de hoy, lo que es el catolicismo. De hecho, si hay un elemento que separa, que divide la fe cristiana católica de la fe cristiana protestante, una de las cosas, ¿verdad?, es justamente la figura de María. Y eso se mantiene hasta la actualidad, ¿ya? El feudalismo, aquí llegamos, maestro. Juan me parece que preguntó delante. Sí. ¿Qué es lo que es el feudalismo? Es la denominación de sistema político predominante en Europa, ¿ya?, occidental de los siglos centrales en la Edad Media, décimo y undécimo. El poder local se ejercía en forma efectiva, con gran autonomía o independencia, por una aristocracia llamada nobleza, cuyos títulos derivaban de gobernadores del Imperio Carolingio. De hecho, por ejemplo, dentro del Imperio Carolingio, es el Imperio de los francos, hablaban ahí de duque, marqués, conde. Originalmente eso no eran títulos de nobleza, no, eso eran más bien cargos administrativos. Marqués, por ejemplo, era un jefe de una marca, creo que era la marca de una provincia fronteriza. Duque era el jefe o gobernador de un ducado. Ducado era una provincia más bien del interior. ¿Verdad? Conde, jefe de un condado, ¿verdad? Tal cual. También era otro tipo de provincia dentro del Imperio Franco. O sea, marqués, duque y conde eran como los actuales, por ejemplo, intendentes, gobernadores, alcaldes. Eso era en su origen. Después, estos nombres, que originalmente eran funcionarios del Imperio Franco, pasaron después a ser títulos de nobleza. ¿Ya? Y se heredaba, y ojo, también a veces se vendía. Una familia, ¿verdad?, podía, en un momento dado, una persona podía vender su título de nobleza, sí, podía venderlo, porque era un patrimonio. ¿Ya? Y de repente otros títulos, o que se volvieron títulos de nobleza, los varones, los caballeros, que originalmente, tanto varón con B larga y caballero, hacía alusión de guerreros nobles, los caballeros. Era carito, era bastante caro ser caballero en ese tiempo, pero ¿cómo? Claro, porque el caballero tenía que proveerse a sí mismo de todo lo que correspondía a la guerra. Cabalgadura, armadura, armas, espada, yelmo, mazo, todo eso, montura, todo eso se lo proveía el propio caballero, que acudía, ¿verdad?, al encuentro, ¿cierto?, del enemigo, apoyando a su señor, como vamos a ver después. Puede definirse el feudalismo como un conjunto de instituciones que crean y rigen obligaciones de obediencia y servicio, principalmente militar, por parte de un hombre libre llamado vasallo, hacia un hombre libre llamado señor, y obligaciones de protección, sostenimiento por parte del señor, respecto al vasallo, dándose el caso que la obligación de sostenimiento tuviera la mayoría de las veces como efecto
la concesión por parte del señor al vasallo de un bien llamado feudo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya, el vasallo se comprometía a apoyar en cualquier guerra que se comprometiera el señor. Ojo, señor puede ser un rey también, ¿verdad? El vasallo, ¿verdad?, se comprometía a apoyarlo. Pero como la mayoría de las partes de Europa no abundaba mucho el dinero, porque no abundaba, no abundaba, una forma de pagar los servicios de un vasallo era entregarle una porción de tierra, generalmente rural, que se denominó feudo. Ya, aquí lo quiero escribir un poquito porque, fíjense que feudo, de hecho de ahí viene el feudalismo, ¿verdad?, viene del latín foedus. Foedus. Ese es el original feudo. Tiene su parecido, foedus. ¿Ya? Y foedus significa literalmente ganado. Miren, ganado. Pero después de por ganado, por extensión, se empezó a aplicar la palabra foedus, que originalmente era ganado, a la tierra donde estaba el ganado. Y ahí más se acerca a lo que entendemos hoy día, porque era un territorio rural, ¿ya?, cuyo centro era el castillo. ¿Cierto? Le comentaban, ¿verdad?, que si bien los fosos existían, los puentes levadizos también, ¿verdad?, el castillo rara vez tenía cocodrilos. Casi una cosa obvia, ¿verdad? No era tan simple para un señor feudal de Europa llevar cocodrilos a esa latitud, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos la sociedad medieval, ¿no es cierto? Parece, la gran mayoría de ustedes, bueno, una parte importante, usted ya lo está contestando, ya me han mandado sus borradores, todo eso. Claro, en el fondo, la pregunta para describir la sociedad medieval hay que referirse un poquito a esto, ¿ya? El tema de los reyes, ¿verdad?, los condes, las divisiones, ¿verdad?, sociales, la existencia de una esclavitud con los siervos, caballeros que eran más bien combatientes, etc. ¿Ya? La sociedad medieval era muy estamental, es decir, estaba compuesta por grupos sociales muy separados. Y de hecho no había movilidad social. No pensemos, por ejemplo, en la actualidad, ¿verdad?, que gracias al trabajo, en la educación o a ese el azar, uno puede tener una movilidad social, tanto hacia arriba como hacia abajo, ascendente como descendente, ¿no es cierto? Bueno, ese tiempo era muy difícil, diría que imposible. Quien tenía la mala fortuna de nacer en un grupo social inferior, por ejemplo, era muy complicado que pudiera llegar a un estrato alto. Y además que los matrimonios, por ejemplo, interclase social o intergrupo social, no se daban, muchachos. No se daban, o sea, olvídate que un siervo o un campesino pobre pedir la mano de la hija del señor feudal, ¿no? O sea, ni siquiera se podía acercar a pedir la mano, o sea, no ya descartado, ¿te das cuenta? Okay, yo creo que, por ejemplo, el señor feudal antes de descuartizarlo se había reído, o sea, ¿sí? Bueno, pero era así, ya las clases sociales eran muy rígidas entre ellas. Y ahí tenemos, ¿verdad? Primero, esta es una alegoría reciente, donde atrás un sector noble, de un rostro hostil, indiferente, ¿verdad?, mirando a estos siervos, ¿verdad?, que con una cara de sufrimiento, de pena tal vez, están tratando de extraer algo fértil de esa tierra, ¿verdad? ¿Señor? Juan pregunta, ¿un campesino puede ser soldado o solo por linaje? El campesino podía ser soldado, pero de tropa, muy tropa. ¿Ya? O sea, de hecho, por ejemplo, cuando había levas, en cuanto a reclutamiento para ir a guerras, generalmente el campesinado era llevado a la fuerza, digamos, a una guerra. ¿Ya? Estoy pensando en la guerra de los 100 años, en las cruzadas, ¿te das cuenta? Pero era eso, era tropa. ¿Y ese soldado puede llegar a ganar títulos? Si es de origen, por ejemplo, que campesinos modestos, no. No, era muy difícil. Por ejemplo, en la película Cruzada se ve que, por ejemplo, un herrero Valiant llega, bueno, pero que después se descubre, en la película, que él era hijo ilegítimo de un conde, ¿no es cierto? De Evelyn, ya, es película en todo caso. Pero casos como ese, por si hubiese sido cierto, sería muy raro, porque tampoco, por ejemplo, un hijo fuera del matrimonio podía heredar a su padre, ojo, es muy complejo el tema. Pero desde el punto de vista social, que me pregunta Juan, ¿no, verdad? Repito, a ver, decir no en historia es muy difícil, porque es un no, o sea, nunca. Pero era muy impensable que un señor, por ejemplo, que partió su vida haciendo surco a la tierra, llegara a jefe de un feudo. ¿Ve?
Entonces, si algo ha mejorado, la sociedad actual, ¿verdad? Es que hoy día hay conductos, elementos de vehículo social que te permiten ascender en la vida. Existen eso. Ustedes, ¿cuál es el profe? No conozco ninguno. Sí, existen. No hay que ser tan sombrío, ¿ya? Pero ese tiempo no, pues, descartado, de por sí, ¿ya? Bueno, entonces, en resumen ahí creo que es el feudalismo, es un sistema social, político, económico y jurídico, ¿verdad?, que se desarrolló en la Edad Media, entre los siglos europeos 9 y 13. Y aquí, de hecho, ya está esquematizado, pero lo voy a destacar más todavía. Esto sería una buena definición de feudalismo. Hay muchas, por si acaso, ¿ah? Si ese es el problema, a veces con historia que uno busca en la web y te viene no sé, una andanada de definiciones y cosas por el estilo. Bueno, ¿qué fueron las cruzadas? Bueno, fueron expediciones militares que se proponían tomar Jerusalén y recuperar para la cristiandad los lugares sagrados que habían caído en manos de los turcos. Se la llamó así por la cruz que llevaban los guerreros bordada en sus pechos. Se realizaron en total 8 cruzadas, entre 1095 y 1291. Las cruzadas también le sirvieron a los caballeros medievales para hacer grandes negocios y transformarse en poderosos mercaderes y banqueros, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, ya voy aquí a achicar un poquito. ¿Qué fueron las cruzadas? Ahí está la definición. Fueron expediciones militares, ¿verdad? Etcétera, que habían caído los santos lugares en manos de los turcos. ¿Ya? Ahí podría ser una definición. ¿Ya? ¿Por qué se la llamó así? Se llamó así por la cruz que llevaban los guerreros en los pechos, una cruz roja, ¿cierto? Una cruz roja. Ya, se realizaron 8 cruzadas. ¿En qué años? En estos años, 1095 y 1291. ¿Ya? Ahora, además del tema bélico, ¿qué otro impacto tuvieron las cruzadas? Aquí, pues, permitieron, ¿verdad?, a los caballeros medievales hacer grandes negocios, y eso está presente siempre, el tema del dinero, transformarse en poderosos mercaderes y banqueros. Claro, porque todo ese contingente europeo movilizado a Tierra Santa implicó, bueno, alimentarlo, ¿cierto?, vestirlo, el tema de las municiones, todo eso. Entonces, importantes mercaderes, banqueros, gente de dinero en Europa, ¿verdad?, vio en estas guerras, la posibilidad de incrementar sus recursos económicos. Esos temas de los caballeros, acuérdense que no parece a sus compañeros de la noche les comentaba que, si ustedes se fijan a veces, en tiempos de normalidad siempre digo, la barra del Club Universidad Católica, ¿no es cierto?, en la tribuna, de repente pinchas, ellos se caracterizan como caballeros cruzados. Una diferencia sí, la cruz original era roja, ya ellos pintan una cruz azul, en alusión a el uniforme de su equipo, ¿ya? Pero la usanza de verdad de caballero cruzado. Un detalle, esos caballeros, ¿saben ustedes que muchos de ellos eran monjes? ¿Cómo? Eran monjes. Los templarios eran monjes. Ellos hacían votos de obediencia, pobreza y castidad, y al mismo tiempo pelear contra los árabes, ¿verdad?, en Tierra Santa. Pero eran monjes y al mismo tiempo guerreros. Ya, ¿por qué hubo tantas cruzadas? Imagínate, 8. Porque las expediciones religiosas militares se habían transformado cada vez más en fuentes de poder y riqueza. Y porque la ocupación de la zona para los cristianos, ahora vital para Europa, no era muy sólida. Estaban en minoría, rodeados por poderosos ejércitos turcos. Y yo a eso, fíjate, le agregaría otra cosa, ¿ya? Que hubo un caso de la famosa Tercera Cruzada, la Cruzada de los Tres Reyes, en donde acuden a Palestina, ¿verdad?, Ricardo Corazón de León de Inglaterra, Felipe Augusto de Francia y Federico Barbarroja de Alemania, ¿no es cierto? Bueno, 3 reyes acudieron, ¿verdad?, a luchar contra las tropas del sultán Saladino, ¿verdad?, para liberar Tierra Santa de los musulmanes. Pero, miren, estos aliados entre ellos, en plena guerra, se pegaban cuchillazos, pues. O sea, cuchillazos en sentido metafórico, ¿pues? Claro, había jugadas políticas en contra, estaban a veces más preocupados de lo que estaba haciendo el otro rey que pelear contra los musulmanes. De hecho, Federico Barbarroja muere ahogado en un río, ¿cierto?, agobiado por el calor, por cierto, se lanza al río a refrescarse sin sacarse su armadura. Y dice que la crónica que le cayó agua por dentro de la armadura, se volvió muy pesado, la corriente lo arrastró y Federico Barbarroja murió, ¿ya? Y se quedaron Felipe Augusto y
Ricardo Corazón de León. Y en medio de la guerra, lo que quedaba de la guerra, ¿verdad? Felipe Augusto se manda a cambiar y volvió a Francia. Y dejó a Ricardo solo. Y de hecho, Ricardo Corazón de León cayó prisionero del sultán Saladino. Saladino para los cristianos. Y que lo soltó, ya igual lo soltó bien, todo lo que era, pero lo soltó por un rescate. No fue gratis, ¿no? Inglaterra se tuvo que poner para liberar a su rey. Y así pudo Ricardo Corazón de León salir de ahí y volver a Inglaterra, donde su hermano Juan, llamado Juan Sin Tierra, ¿no es cierto?, también estaba haciendo una guerra civil. No, si este asunto, en muchos aspectos de las guerras entre reyes nobles de la Edad Media, está llena de traiciones y de jugadas sucias y cosas por el estilo. Muchachos, llena. Así que, en muchos aspectos, claro, hay un ideal caballeresco, ¿verdad? Pero también hubo una realidad bastante sórdida, muy sórdida, ciertamente. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias de las cruzadas? De partida reiniciaron el contacto cultural y comercial entre Oriente y Occidente. Esto colocó en una posición de mucho poder e influencia a las ciudades portuarias y comerciales de Italia, Génova y Venecia. Claro, de hecho, por ejemplo, los genoveses y los italianos, dentro de Italia, los genoveses y los venecianos, ¿cierto?, se hicieron el pino arrendando buques y trasladando gente para la cruzada. Porque no era gratis, no solamente, nosotros somos católicos también, apoyémonos. No, oye, no, pues si te están ocupando tus buques. Y eran arrendados, ciertamente. Y también estos mismos comerciantes, genoveses y venecianos, ¿verdad?, nutrían y surtían de alimento a las tropas. Llegaban a acuerdo con los reyes, con los señores feudales, ¿verdad?, para alimentar a sus tropas, ¿no es cierto? Y para eso, oye, hacían jugosos contratos. Como los contratos de las mascarillas, como se hizo. Se pueden dar los más delgados. O no, bueno, entonces ahí me puse a hilar muy fino. ¿Ya? No, que sería interesante saber cuánto dinero se recauda por el concepto de vender mascarilla. Bueno, se hago en cuenta que la historia es cíclica, las cosas como que no cambian ahí en la humanidad, se repite como lo mismo, en torno a situaciones gravísimas, siempre hay un tema económico muy fuerte ahí detrás. Imagínate de los tiempos de la media y hoy día estamos como parecidos. Una última cosa de eso, haciendo una simbiosis. No lo sé, me gustaría saberlo, o ver los espacios, cómo se podría investigar. Los contratos de los laboratorios, de las distintas vacunas. Claro. ¿Ya? Porque son contratos a estados. ¿Ya? Sería interesante saber, ¿ya?, cuánto dinero ahí se mueve. ¿Ya? No estoy diciendo que sea un invento, ojo, ¿eh? No, pero de que hay una gran cantidad de remesas de dinero en torno a la pandemia actual, la hay y eso es una realidad. ¿Ya? Eso no hay discusión al respecto. Todo es un negocio. Todo es un negocio, exactamente. Bueno, el poder de la nobleza feudal, fuertemente diezmada en la guerra contra los turcos y debilitada por el auge del comercio, decayó notablemente. Claro, porque en la guerra contra los turcos, ¿verdad?, las cruzadas, muchos nobles murieron. Y si es cierto, se aplicaron las leyes de herencia, pero parte de la nobleza feudal desaparece. ¿Te das cuenta? Entonces eso le da la oportunidad a los monarcas europeos, que antes de esto estaban débiles, de retomar con fuerza o recuperar parte de su poder perdido, los reyes de Europa. Y quienes le ayudaron en eso fueron justamente los burgueses, ¿verdad?, quienes hablan, especialmente mercaderes, comerciantes, que se alían con los reyes, en el fondo en contra de la nobleza feudal. Ya, porque por ejemplo, el vendedor de telas, el comerciante, el dueño del molino, tenía que pagar importantes impuestos a los señores feudales. Entonces era como el enemigo a vencer. Entonces por eso se produce esa alianza, ¿ya? Monarquía, le voy a llamar burguesía, pero en el contexto, ¿verdad?, de comerciante me refiero, mercader, artesano, en el fondo en contra de los señores feudales, que lo oprimían. Los señores feudales aplicaban pesadas cargas tributarias a todos los habitantes de su feudo, entre ellos a los comerciantes. ¿Se dan cuenta? Bueno, imagen de las cruzadas, ¿verdad? Lo que decía yo delante, un caballero cruzado en plena batalla, armadura, ¿verdad?, escudo, la cruz roja en su pecho, los templarios, monjes combatientes, ¿ya?, la orden templaria en pleno combate, y acá soldados musulmanes, el infante, ¿verdad?, del ejército. ¿Y qué más brilló ahí? ¿Cómo era? Salah. Puede ser el ancestro del jugador, ¿verdad? Salah
Salah ad-Din. Salah ad-Din. Algo así. N. Y de ahí, Salah ad-Din en castellano se tradujo como Saladino. El famoso sultán Saladino. Pero miren, Salah, el capacito que es el ancestro del jugador, puede ser. O del senador, ¿no? Ya. Hubo el momento heroico, claro, que se titúa, si no todo fue negativo. Grande héroe, sobre todo la primera cruzada, Godofredo de Bouillon, ¿verdad? Tancredo, Raimundo de Tolosa. Gente que, de verdad, aquí tenemos, por ejemplo, un asedio de una torre, ¿verdad?, musulmana en contra de Jerusalén. ¿Ya? Ella prácticamente las murallas están ya en el suelo, ¿verdad? Y están los ejércitos musulmanes entrando en la ciudad. Es más, cuando muchos musulmanes pedían que los defensores fueran pero todos degollados y muertos, Saladino firmó un tratado con el último gran defensor, que en la película lo colocan como ese guerrero que les decía yo, pero en realidad no fue. Es otro, no fue. Yo lo busqué en su oportunidad. Valiant en la película, Cruzada. Si te la pueden ver. Ahí actúa el mismo de Piratas del Caribe, ¿cómo se llama? Orlando Bloom. Orlando Bloom es el héroe ahí de Cruzada. Ya. Bueno, la cosa está que Saladino era un tratado finalmente con los defensores de Jerusalén y les permitió conservar la vida, pero a cambio de un rescate por cada uno. Y así, ¿verdad?, los últimos defensores de Jerusalén pudieron irse. Si no, habrían sido masacrados totalmente por los turcos. Bueno, la toma de Constantinopla, 1453, también por los turcos, se considera como el final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. ¿Ya? Era el fin del Imperio Romano de Oriente, llamado Imperio Bizantino. Y esto ocurrió el 29 de mayo de 1453. ¿Ya? Ahí el líder musulmán que finalmente toma Constantinopla, ¿verdad?, fue Mohamed II, el sultán Mohamed II de Turquía. Entonces, por eso que se considera la caída de Constantinopla, junto con el descubrimiento de América, el mal llamado descubrimiento de América, y la invención de la imprenta, como el fin de la Edad Media. Ahí lo colocamos. En esta última diapositiva está dicho eso. Para otros autores, el fin de la Edad Media coincide con la invención de la imprenta, en 1440, por el alemán Johannes Gutenberg, el cual significó la difusión masiva de las ideas precursoras del Renacimiento y del humanismo europeo occidental, ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿no es cierto?, los tres hitos que se consideran el fin de la Edad Media. ¿Lo repito? Invención de la imprenta, caída de Constantinopla, o Imperio Romano de Oriente, y la llegada de los europeos a América, ¿ya? Entonces, como siempre, ¿verdad?, les dejamos estas preguntas de reforzamiento, todas están en el PPT, muchachos, ¿ya? Y como les hemos dicho, estas preguntas van a ser consideradas, ¿verdad?, para las llamadas pruebas mensuales. Sí, en formato selección múltiple, ¿ya? Pero es la misma pregunta. Tenemos esas tres, ¿verdad? Ahí se las dejamos y tenemos acá la pregunta esencial, que son dos, pero son de respuesta breve y también encontrables en el PPT, ¿ya? Que se entiende el feudalismo y describir la sociedad feudal. Como yo les tengo buena, por ejemplo, la respuesta donde buscarla, pero no es que se las voy a dar, obviamente. Pero, por ejemplo, ya, acá tenemos, ¿verdad?, feudalismo. Entonces, la definición de feudalismo la pueden, ¿no es cierto?, leer y comprender, ¿verdad?, y basarse en ese párrafo. Esta sería la pregunta 1. Ojo, no es que escriban todo eso, ¿ya? Es que ahí, claro, ustedes la pueden encontrar. Y la sociedad, por ejemplo, medieval, me parece que me pasé de viaje. Ya estaría acá, chicos, chicas, ahí. Ya, usted dirá, profe, pero es que eso es un puro dibujo. Sí, pero eso les puede ayudar porque, ¿verdad?, ¿cierto? Tanto en esta como, ¿no es cierto?, ahí también pueden referirse, supongamos, como característica estaba formada por estos personajes que aparecen acá. Y también, evidentemente, no es malo, ¿verdad?, a lo mejor redactar algunas de las ideas que me escucharon explicarla. La no movilidad social, por ejemplo, que existía la esclavitud de los siervos, etc. Ahí ustedes, ¿verdad?, construyan una respuesta. No es malo que se ayuden por la web, ¿verdad? Así que también eso es usable plenamente y tienen mi bendición, nuestra bendición, ¿ya? Chicos, chicas, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Alguna consulta, alguna duda?